Importante porque usted se ha preguntado, bueno, los riñones, si están funcionando mal, ¿me afecta la presión alta o viceversa? Invitamos al doctor Fabio Hernández, él es nefrólogo, quien nos va a ampliar esto, porque doctor, ¿cómo afecta entonces una presión alta los riñones? Bueno, muy buenos días. Buenos días. Efectivamente, la hipertensión arterial, que es una causa sumamente frecuente de consultas, medicina general y especialidades, puede llevar al daño renal de manera aguda, pero sobre todo de manera crónica. Hay diferentes mecanismos de lesión una vez que la persona tiene la presión arterial elevada de manera sostenida, que van haciendo que esos riñones funcionen cada vez menos. Pero le comento también que es interesante que las enfermedades renales por sí solas, una de las formas de manifestarse es con presión arterial elevada. Es que entonces, ¿cómo empieza uno a diferenciar eso, doctor? Es bien difícil y lo hablábamos ahora detrás de cámara. ¿Cuáles son los exámenes entonces para poder determinar si tengo un problema? Clínicamente a nosotros nos es a veces un poco difícil en un paciente determinado saber qué fue primero, si la hipertensión que afectó el riñón o una enfermedad renal que está condicionando hipertensión. Hay exámenes de sangre y de orina que lo pueden orientar a uno médicamente para saber si ese daño es un daño más agudo, más crónico. Los estudios de imagen tipo ultrasonido también nos dice, según la morfología de esos riñones, si son riñones de tamaño normal, si son riñones pequeños, qué tanto tiempo puede tener esa lesión. Doctor, entonces, ¿la presión alta qué hace? ¿Que el riñón se ensanche un poquito más de lo normal? La presión alta lo que va haciendo es generando un daño inicialmente en esos filtros que tenemos en cada uno de los riñones, porque los somete a trabajo hemodinámico muy fuerte. Entonces ellos al inicio tratan de responder y compensar, pero con el paso del tiempo esa presión alta sostenida en los filtros del riñón nos va deteriorando y va haciendo que cada vez se pierdan más unidades, y entonces la persona limpia menos la sangre, empieza a retener sustancias tóxicas, empieza a producir menos hormonas, aparece la anemia, sube el potasio, baja el calcio, aparecen una serie de alteraciones que ya cuando se hacen manifiestas, usualmente la lesión tiene un avance importante. Doctor, ¿y por qué mucha gente en casa dice, bueno, es que tengo un problema en los riñones, de repente puede ser hipertensa, pero me duele? ¿Esto es más un mito o cómo uno empieza a detectar que algo no anda muy bien? Porque usted hablaba de unos síntomas, pero ¿cómo lo hago yo caserito para que la gente pueda determinarlo? Los dolores en la región lumbar, en la menor cantidad de casos, son secundarios a problemas renales. Hay condiciones en las que los riñones duelen. Quistes, por ejemplo, que crecen aceleradamente, que se infectan, que se rompen, infecciones, pero es infrecuente que una lesión renal se manifieste de ese tipo que le menciono en los dos riñones al mismo tiempo y que la persona diga me duele la espalda y que sea de origen renal. Casi siempre la enfermedad renal, independientemente de la causa, en este caso en particular por hipertensión, es silente en sus fases iniciales, no da síntomas. Probablemente, le insisto, con una valoración médica periódica que incluya no solo el tomar la presión y que uno revise al paciente, sino además exámenes básicos de sangre, exámenes de orina muy sencillos, donde uno ve si está botando algunas células en particular o si está botando proteínas, es lo que nos da la primera luz para saber si tenemos que ahondar más en la investigación de ese paciente y saber si hay o no enfermedad renal establecida. Doctor, detengámonos otra vez en el tema que usted mencionaba, cuando el riñón está poniéndole bonito para tratar de funcionar, pero se queda corto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el momento donde ya definitivamente no puede filtrar ni siquiera las toxinas? Se dice que la enfermedad renal crónica inicia cuando los riñones funcionan aproximadamente menos de un 60%. ¿Okay? Ya los síntomas y sobre todo los signos me refiero a cosas que podemos detectar en exámenes que el paciente no nos manifiesta, pero que las encontramos en estudios, aparecen con funcionamientos por debajo del 30%. Ya con funcionamientos por debajo de un 15 a un 10%, la persona por lo general ya tiene síntomas. Como le mencionaba, retiene líquido. Se cansa la gente, doctor. Se cansa con facilidad porque se agrega un factor de anemia. Los riñones producen una hormona que sirve para que no nos dé anemia. En el momento en que ellos dejan de funcionar o lo hacen muy poco, esa hormona se produce en poca cantidad y aparece una anemia. Muchas veces en el estudio de una persona con anemia, que a veces la gente cree que toda anemia es por falta de hierro, bueno, cuando se estudia ese paciente con anemia, sorpresa, que hay un tema renal, que es el riñón el que está dando problemas. Aparecen a veces calambres porque el calcio baja mucho, pueden aparecer arritmias porque el potasio también sube, la sangre se torna ácida, la persona se infecta con más facilidad, una gripe le dura más, por ejemplo. En fin, ese tipo de alteraciones ya empiezan a aparecer con funcionamientos menores al 15%, y ya en esas circunstancias hay que ir pensando médicamente qué vamos a ofrecerle a esa persona, ¿verdad? Doctor, ¿hay síntomas adicionales en la mujer por un tema de descontrol hormonal o no necesariamente? No necesariamente. Sin embargo, en las mujeres que utilizan anticonceptivos, sobre todo, no tanto los más nuevos, anticonceptivos con una carga alta de estrógenos,
sí se ha visto que pueden llevar a subir la presión y son una de las causas conocidas de hipertensión secundaria, o sea, de hipertensión relacionada con alguna situación externa, que si no se controla puede llevar finalmente al daño renal también. Doctor, usted habla de casos de hipertensión, pero ¿qué pasa con niños o aquellos que no son hipertensos pero sí tienen esos problemas en los riñones? Precisamente como comentábamos hace un momento, la persona que debuta con hipertensión en extremos de la vida, ya sea muy joven o muy adulto. Muy joven, estamos hablando de qué edad. De menos de unos 30 años o mayores de 75, 80 años, pueden ser como el 90% de los hipertensos en el mundo, que es por múltiples factores: herencia, estilos de vida, hábitos, fumado, consumo de sal. Pero cuando aparecen en esos extremos de la vida tenemos que considerar algunas otras causas de hipertensión. Problemas, por ejemplo, a nivel renal, problemas a nivel de las glándulas que están por encima de los riñones, que se llaman glándulas suprarrenales, problemas tiroideos, uso de medicamentos, como le mencionaba, anticonceptivos, o incluso medicamentos que se utilizan para manejar cuadros de alergia y congestión. Sí, que la gente se los autorreceta. Anorexígenos, ahora que está tan de moda querer bajar de peso a veces de una manera obsesiva, violenta, sí. Este tipo de medicación también puede llevar a que suba la presión. Y en los adultos mayores, sobre todo si ya tienen aterosclerosis, formación de plaquitas de colesterol en las arterias, cuando esas placas afectan las arterias de los riñones, eso puede ser una causa de hipertensión. ¿Por qué es importante identificarlo? Porque en esos casos, si usted corrige la condición que está llevando a la presión alta, la presión se controla y muchas veces se puede hasta curar. Entonces es importante tener en la mente la posibilidad de que hay pacientes que tienen alteraciones en algunos órganos que condicionan o que llevan a que la presión suba. Doctor, además de los medicamentos que pueden controlar la hipertensión, etcétera, ¿cómo puedo cuidar yo esos riñones en casa? ¿Qué debería hacer? Todos deberíamos, y más en un país tropical, hacernos muy amigos de la hidratación, hacernos muy amigos del agua. ¿Sí? Claro. Orinar con la frecuencia que nuestro cuerpo nos lo demanda, no retener más de la cuenta las ganas de orinar, comer con poca sal. En nuestras dietas occidentales manejamos consumos de sodio de 9 a 10 gramos al día, que son hasta 3 veces más de lo recomendado. Deberíamos comer menos de 3 gramos al día de sal. Hacer ejercicio, evitar el tabaquismo. Parece mentira, pero todo lo que contiene un cigarro va dañando las paredes de las arterias, va dañando el riñón y eso genera hipertensión. Doctor, para ponerlo más sencillo, cuando usted me habla de 3 gramos, estamos hablando ¿qué? ¿Una cucharadita? La bolsita que se ve, que consigue en cualquier supermercado o en cualquier restaurante, más o menos tienen de 2 a 3 gramos. Bueno, y uno agarra esa bolsita y en una sola comida se lo echa, ¿verdad? Ya ahí estamos probablemente excediéndonos en el consumo de sal, que es un factor muy importante para el control no solo de la hipertensión, sino también de la misma salud renal como tal. Doctor, se nos quedaba el tema de niños, porque no lo abordamos, pero también están propensos a tener un problema en los riñones. Sí, los niños pueden tener problemas a nivel renal, casi siempre, la mayoría de veces relacionados con malformaciones anatómicas o defectos congénitos, problemas de funcionamiento de la vía urinaria, y esas alteraciones renales llevar a que los niños tengan hipertensión. Hay algunas condiciones nefrológicas específicas, inflamaciones de los riñones que se dan más en edad pediátrica, que también se pueden manifestar como hipertensión. Pero para nadie es un secreto desde el punto de vista médico que estamos viendo cada vez con más frecuencia aparición de pacientes hipertensos a edades tempranas. No por estas causas que te estoy mencionando, correcto, sino porque el estilo de vida que estamos teniendo, pues no es infrecuente ver niños obesos, sedentarios, cada vez se practica menos ejercicio, las comidas rápidas que están tan accesibles a ellos son condicionantes de hipertensión en esos casos, que tienen que ser abordados por el pediatra, por el nefrólogo pediatra, para ir precisamente dando manejo y evitar un daño a largo plazo. Usted hablaba de 2 extremos de la vida, ¿verdad? Cuando hablamos de casos de hipertensión, pero en adultos mayores, doctor, ahí específicamente es más delicada la cosa. Sí, porque por lo general el adulto mayor, sobre todo si ya tiene arteriosclerosis o aterosclerosis, no solo se le va a manifestar a nivel de la vasculatura renal, probablemente también haya compromiso en cierto grado en la circulación cerebral, en la circulación cardíaca. Cualquier intervención que haya que hacerse, no solo médica, sino quirúrgica en una persona mayor, hay que tomar en cuenta la posibilidad que se puede complicar un poco más, porque ya sus órganos tienen menos reserva funcional. El estrés de una cirugía, los cambios que se inducen a través de ciertos tratamientos pueden ser un poco menos tolerados en el adulto mayor que en una persona más joven, ¿verdad? Sin embargo, cada caso debe valorarse de manera individual para poder escoger el mejor tratamiento. Doctor, hablábamos si había que, por ejemplo, quitar alguno de los riñones o sustituirlo. ¿En qué momentos cuando ya usted dice, bueno, hay que quitar? O no se quita, porque usted me acaba de decir que se van metiendo más bien ahí. Okay. Hace muchos años, una de las opciones para manejar lo que médicamente llamamos hipertensión refractaria, o sea, los hipertensos que les das de todos los tratamientos y no hay forma de controlarlos, pues en algún momento se practicó extraer
él o los riñones. Nefrectomía se llama eso médicamente. Ya eso ha caído en desuso. Actualmente disponemos de múltiples opciones de tratamiento y es raro, es poco frecuente que no podamos controlar a un hipertenso con todo el arsenal terapéutico que se cuenta. Sin embargo, la enfermedad renal progresa. Muchas veces lo que hacemos médicamente es retrasar esa progresión, pero en la persona que finalmente ve agotada su funcionalidad renal, hay que pensar ya en otras opciones, dígase diálisis o trasplante. Y en ambas condiciones no es necesario, en la gran mayoría de los casos, retirar los riñones. De hecho, una persona trasplantada de riñón por falla renal, por el motivo que sea, tendrá sus 2 riñones nativos propios ahí, que y no van funcionan, los adicionales. y el riñón adicional, porque se trasplanta solamente uno, Increíble. va en otro sitio y esa persona tiene 3 riñones, 2 que no le funcionan y uno que sí funciona. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por aclararnos estos temas. Ojo que no hay que someter esos riñones a estrés innecesario con la sal y con la cochinada que se come uno, comidas rápidas. Correcto. Verónica.